Ahora por la seronda, el tiempo de las castañas. Para ir a la escuela, ahora meñeños. Y pañar las castañas, que si no van a otros ya llevamoslas. Coño, con un palo enriba de aquel, si tú le echas un güey y me pongo. Primero vou dicirte ao fuise acudir a cal Tico, que Berta está aí, enriba. Fuise acudir a Moutas, a cá Marcelo, éramos lo menos. El corro, sí. Con la otra, o con una mano metías las castañas, las esgondoladas aquí, para traerlas para casa. Y con la otra en aquel caldero y al corro. Llenábamos el corro, y cuando estaba lleno tiraban el bardo por arriba hasta que cocían. Yo tengo un pañado muchos también del corro, faíamos un montón. Había un corro así redondo de piedra, fecho, grande, echábaslas allí. Los arizos, las conduras traíaslas. Ya estaban allí 3 semanas o... Esbillar y a desarizar de las dos cosas. En mi casa estábamos igual 6 o 7 días desarizando. Teníamos muchas. Después al pullín, teníamos un pullín. Ya no suelta ya. Las zambergas, que esas tenían que ser insertadas. Las foesas. Había chamberga, había sancloa, había crespa, que eran castañales villanas, había de pie vaqueiro, había las llamaban sordaliegas, y muchos bien sabían que es castaña, pero eran serondas. Esas ruinas que llamaba yo ruinas, era el bulleco, que son para los gochos. Porque antes andaban los gochos fuera del currículo. Eso, porque sacábamos la gocha un pedazo de con los bracos y, que va a abrir un poco guarecer, ¿no sabes eso? Los castaños están todos para aquí. Para el beiro. El mío castañeo llaman el bravón. Uy, el castañeo de Sullamas, el castañeo de la Cuova, el castañedón. Otras que no se pelaban llamaban corbatas. Las corbatas, polvinos o corbatas, era como se comía. Hoy comías mosquetadas, o pulguinas, o asinteras. Las castañas fartucan, ya quitaron mucha fame a la gente. Antes, las castañas quitaron más que fami, porque había más fami que Dios lo sabe. Minei.